Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Conocerte es lo que quiero, entrego lo que soy, lo que creo y lo que anhelo. Tuya es mi alabanza y mi eterna exaltación. Agudizas mis sentidos para verte a ti, Señor. Espíritu clamando, gritando ven amado, ven. Ansias de poderte ver, de verte llegar mi rey. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, Me miras y me conoces, visitas tú mi vida, el inicio y el fin, mi entrada y salida. Oh ven Señor Jesús. si antes de verte volver, con tu gloria y tu poder, a tu presencia marcharé, en tus promesas confiaré.
yo te veré. Muy buenos días, querida familia Alianza. Un hermoso día para poder reunirnos, para poder adorar al Señor y para poder estudiar su palabra. Así es que, por favor, pónganse cómodos en casa y vamos a iniciar este culto dominical. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque vos estás en nuestras vidas, sos parte de nuestras vidas y nos ayudas en cada momento de ella. Gracias, Padre Celestial, porque somos tus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna, Señor, estamos rodeados de tus bendiciones y de la seguridad que vos nos das en el poder de tu amor. Muchísimas gracias por esta mañana, la dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos acercaremos a una de las llamadas epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, que muchos ven como una unidad de conceptos teológicos y pastorales homogéneos, pero si pensamos así también estaríamos obviando los contextos históricos de las comunidades a las cuales fueron escritas y quién las escribió también. Así es que caeríamos en generalidades de alguna forma un poco vagas. Indudablemente hay similitudes, pero también hay que considerar y no hay que ignorar en ese sentido las diferencias. Y entonces, ¿cómo podemos abordar esas cartas? ¿Cómo podemos ver esos temas importantes en las cartas? Por ejemplo, la que vamos a estar estudiando esta mañana, Segunda de Timoteo. Bueno, algunos estudiosos sugieren que podríamos enfocarnos en las primeras líneas de la carta, en las acciones de gracias que da Pablo, que introducen los temas principales de sus escritos. Por ejemplo, vemos en las acciones de gracias que da Pablo al inicio de 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, que se introducen los temas de la carta, es decir, muestra una gran preocupación en primer lugar por el destinatario, es decir, por Timoteo, y en este sentido el apóstol exhorta a Timoteo a que venga pronto y muestre así su preocupación por él, ¿no? Otro tema importante es la exhortación a Timoteo a permanecer fiel a su llamado y le pide una cosa, que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8. Esto se hace de diversas maneras, recomendándole a Timoteo que se conduzca apropiadamente, que practique la virtud, que dé buen testimonio en su vida y en su enseñanza. Así es que de alguna forma vemos que en las acciones de gracias podemos encontrar algunos temas principales de la carta. Nuestro tema en esta mañana está enmarcado justamente en la exhortación a Timoteo a permanecer fiel a su vocación, a avivar el fuego de Dios que hay en él, que hay en su vida, y a la necesidad de recordar bases de fe. Las bases de fe que han hecho de Pablo y de Timoteo fieles seguidores de Jesús. Pienso que estarán de acuerdo conmigo en lo siguiente, y es que en la vida tenemos que esperar en una gran variedad de situaciones, en una gran variedad de momentos, por cosas. Por ejemplo, esperar el nacimiento de un bebé, de una bebé. Esperar a que te sirvan en un restaurante. Esperar a que te atiendan en un banco, por ejemplo. Esperar a que en Navidad, Año Nuevo, cumpleaños o Día del Niño, ¿no?, podás abrir tu regalo. Esperar a que te traigan algo que pediste por domicilio. Así es que en la vida hay que esperar por muchos momentos y muchas situaciones. ¿Cuáles son las esperas más significativas que has tenido vos en tu vida? Yo, por ejemplo, recuerdo dos. Una, en particular en mi infancia, cuando mis padres salían a Ciudad Capital, en Guatemala, y nosotros vivíamos a 1 hora, pero cuando se demoraba mucho tiempo,
Entonces a mí me preocupaba esa situación y yo salía a esperarlos a la avenida. Así es que era algo que guardo en mi corazón. Y en aquel entonces también no podíamos comunicarnos como hoy nos comunicamos a través de los celulares. De hecho, el único celular de aquella época era un Nokia Senator, creado en 1983, más o menos. Y pesaba aproximadamente 10 kilos, diseñado para llevar en un auto, no para llevarlo uno en las manos. No había forma de comunicación, así es que de alguna forma teníamos que esperar sin mayores noticias de nuestros padres. La segunda espera significativa que yo tuve fue cuando después de un año de separados por 2.000 kilómetros, nos volvimos a reencontrar con mi esposa, con Sayuri, y aún lo recuerdo con tal claridad que puedo de alguna forma percibir, revivir los detalles de ese encuentro. Hoy nos acercaremos a una de las esperas más hermosas, más significativas y esperanzadoras de la historia humana. Así es que en esta mañana nuestro tema lo he titulado Te veré, y está basado en 2 Timoteo 2, versículos 11 al 13. Te veré. Y como siempre vamos a tratar de dividirlo en varias escenas, en varios momentos, en varios subtítulos que nos ayudarán a abordar nuestro tema. Nuestro primer subtema entonces, o nuestro primer momento, lo he titulado Porque te veré, muero con vos. Muero con vos. Y esto lo vamos a ver en 2 Timoteo 2:11 y vamos a ver por qué lo he titulado así. Porque te veré, muero con vos. Dice así la palabra de Dios. Este mensaje es digno de ser recibido. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Así es que 2 Timoteo 2, 11 al 13 es parte de una serie de dichos que pueden ser pequeños credos, himnos, poemas que las comunidades cristianas de la época habían hecho parte de su fe, parte de sus convicciones de fe. De hecho hay otros, por ejemplo, dice 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice Tito 3:8 también, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, si nos fijamos más detalladamente, la estructura rítmica de nuestro pasaje se compone de 4 cláusulas. De 4 cláusulas, sí, emparejadas con sus respectivas cláusulas entonces o también, lo que en sintaxis conformaría una oración condicional que introduce una hipótesis por un lado y por otro lado un resultado o consecuencia. Así es que esta estructura rítmica se establece porque es un himno que funciona como una declaración confesional, como una declaración de fe que tenían las comunidades en el primer siglo. En el español no es tan claro esto porque de alguna forma se observa mejor en el griego o en el hebreo, aunque algunas Biblias ya lo tabulan de forma diferente, para mostrar entonces así su género, es decir, no es prosa sino es algo lírico, es un salmo, es un poema, es una canción, y por eso está tabulada un poco más internamente. Algunas Biblias ya lo traen. Veamos entonces, para entender este concepto de la estructura rítmica del sí y el entonces, una gráfica que aparece en pantalla. Por un lado, la cláusula sí, con 2 aspectos, positivo y negativo. Y en el otro lado, la cláusula entonces, también respondiendo a estas propuestas que se hacen en la primera
columna. Entonces dice, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nosotros aguantamos, entonces también reinaremos con Él. Eso es en cuanto a lo positivo. Y en cuanto a lo negativo, dice, si lo negamos, también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y aquí en esta última parte de lo negativo hay algunas variables, hay algunas variantes que de alguna forma son interesantes, porque como que rompen con la estructura rítmica, pero creo que tiene su intencionalidad para mostrarnos algunos elementos y enfocarnos a esos elementos que son primordiales dentro de la enseñanza que se nos quiere transmitir. Profundicemos un poco más. Por ejemplo, la frase, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si hemos muerto con Él, entonces viviremos con Él. Nos recuerda la imagen de Romanos 6:8 cuando habla de la muerte del viejo yo y la nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, aquí hay una dimensión práctica y cotidiana de la fe adoptada, porque no podemos dejarlo en el aire. Esa fe tiene que bajar a la realidad y bajar a nuestras relaciones también con los demás. También implica una dimensión escatológica, es decir, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en su regreso al Padre, estamos sumados nosotros por gracia, por amor y por la misericordia divina. ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Nada, es por fe. Ahora, si estás pensando, no, pero algo más tiene que haber, te quiero decir que, y te repito, nada. Recibimos de gracia la vida nueva, recibimos de gracia la vida que nos transforma, recibimos de gracia la vida eterna de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en su misericordia y plan estaba diseñado así. Así es que con el tiempo yo he llegado a comprender que mi relación en Cristo es segura. Si de algo puedo estar seguro es que Dios no juega con nosotros, no juega conmigo, hoy está y mañana no. Dios no es así. De hecho, Él eliminó una acta de decretos que estaba en contra de nosotros, que pesaba en contra de nosotros, y constituyó otra acta diferente en la cual nos adopta como hijos suyos. Pero el hijo o la hija adoptiva es menos que la biológica o el biológico. La adopción es de menor importancia o valor que la adopción biológica que hacemos de nuestros hijos. Es decir, de ninguna manera yo decido amar a mi hijo, decido amar a mi hija porque soy padre, porque soy madre que desea amar. Dios ha decidido adoptarnos y donde Él está, nosotros también estaremos. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es porque te veré, trabajo para vos. Porque te veré, trabajo para vos, Señor. Y esto lo encontramos en 2 Timoteo 2:12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Sufrir significa permanecer fiel en medio de problemas o aflicciones o persecución, tal como Pablo aguanta mientras está encadenado en el contexto de la carta. Y esa perseverancia resulta también en una promesa escatológica de reinar con Cristo. La resistencia cristiana, creo yo, hasta el punto de muerte era posible en el cristianismo antiguo para nuestras comunidades cristianas nacientes, porque de alguna forma estaban seguros de su fe, porque de alguna forma estaban seguros de que podían decir, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siempre he admirado a mi papá, a mis abuelos, y me encantaba algo que ellos hacían conmigo, que en Guatemala se llama paca paca caballito. Paca paca caballito consiste en que los abuelos o los padres suben a las rodillas a los hijos o hijas
y empiezan a mover la pierna, los toman de las manos y hacen paca paca caballito, como que si estuvieran encima de un caballito. Y eso para mí era muy importante, porque a pesar de la figura que significaba para mí mi papá de autoridad, eso me traía una dimensión de relación muy diferente. Y eso me hace pensar a mí justamente en una pregunta: ¿en qué pensás vos, por ejemplo, cuando se habla de reinar? Si pensamos nosotros en poder, en gloria, en majestad, en tener a otros bajo autoridad, no nos equivoquemos, eso está reservado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, cuando pensamos en reinar en Cristo, creo que es de pensar en vivir en su reino, bajo su autoridad, pero también bajo su amor. El tema es que si pensás de la primera forma, vas a querer vivir ejerciendo poder aquí en esta tierra. Y si pensás de la segunda forma, creo que vamos a poder ver a los demás como coherederos y no como subalternos. Así que una cultura de reino no es una cultura de poder sobre otros, sino una cultura de reino es una cultura de amor por el otro. Nuestro tercer punto lo he titulado ¿Por qué te veré? Soy fiel a vos. Porque te veré, soy fiel a vos, Señor. Y lo encontramos en 2 Timoteo 2:13. Dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El verbo ser infiel está en tiempo presente aquí y podría significar resistencia continua a las palabras de Dios. No creer en Dios, no creer a Dios. Lucas, de hecho, usa este verbo para describir la respuesta incrédula de los apóstoles al informe de la mujer sobre la resurrección y aparición de Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 24, versículos 11 y 41. Así es que la fidelidad es una característica de Dios. Dios es leal al pacto con su pueblo. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento la frase: su gran amor permanece para siempre. Del mismo modo, Jesucristo también sigue siendo fiel, independientemente de las circunstancias en las que Pablo, Timoteo, los creyentes de Éfeso y muchos otros cristianos se encuentren. Jesucristo permanece fiel, porque no puede negar su esencia. La declaración que acabamos de ver indica que la fidelidad es una cualidad entonces esencial del carácter de Dios, en este caso representado a través de su Hijo Jesucristo. Ser infiel sería negar o repudiar su propio ser, y como dice Romanos 3 al 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Por lo tanto, entonces la salvación escatológica, la salvación futura, como se describe en este himno, tiene sus raíces en el carácter de Dios, que no se podrá negar, pues Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es fiel a sus promesas. Para finalizar, quisiera dejar con vos algunas aplicaciones que aprendo de estos pasajes bíblicos. Primero, aprendo a través de estos pasajes bíblicos que como creyente tengo seguridad de que vivo mi vida porque Cristo me acompaña, que más allá del dolor, que más allá de la injusticia y la muerte tenemos reservado un lugar que nos está guardado en la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa seguridad futura acompaña mi caminar diario en esta vida y me hace sentir amado, me hace sentir perdonado y seguro en el abrazo del resucitado que camina todos los días a mi lado y que camina también a tu lado. La obra de Cristo en mi favor y su promesa de vivir en su reino me desafía a mí a vivir una vida de agradecimiento, de servicio y de reconocimiento del actuar suyo en mi vida. Y aquí la pregunta: ¿estás sirviendo a Dios? ¿Cómo lo estás sirviendo? Y servir a Dios no es imponerse sobre otros. Servir a Dios no significa gobernar sobre otros.
Servir a Dios es evidenciar mi fe en humildad delante de Dios y en servicio a mis hermanos. No creas que reinar con Cristo es ejercer dominio y poder sobre tus hermanos o hermanas, sino saber que la lógica del reino hoy en la tierra, hoy aquí en la iglesia, es servir a tus hermanos y hermanas. La lógica del reino cuando estemos en su presencia será reconocer que lo que hicimos acá no nos pertenecía, no venía de nosotros, venía todo de Dios, al cual regresa, y entonces nos arrodillaremos delante de su presencia y rendiremos nuestras coronas de servicio, nuestras coronas de amor, nuestras coronas de compasión y nuestras coronas de misericordia delante de los pies de nuestro Dios. Por último, aprendo que a pesar de mis errores, de mis vulnerabilidades, de mis debilidades, Dios permanece fiel, pues su carácter es en esencia el amor, la misericordia y la compasión hacia nosotros. Y una cosa puedo estar seguro, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recibí entonces hoy el abrazo del Padre y su invitación a restaurar tu vida, a redireccionar tu vida, a redimensionar tu vida, a quebrantar tu vida delante de Él y a recibir la invitación a volver a reencontrarte con Dios y comenzar a caminar junto a Él. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque sos el eterno creador, porque sos nuestro eterno guiador, porque Padre Celestial, sin duda alguna, permaneces con nosotros para acompañar nuestras vidas y mostrarnos tu fidelidad. Y en esa muestra de fidelidad te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, sensibilices nuestros corazones y podamos rendirnos a vos, podamos servirte a vos, podamos redireccionar nuestras vidas y encaminarla en la dirección que vos querés, Padre Celestial. Fuera de la religiosidad, fuera de aquellas cosas que nos atan a la ley, que nos atan a aquellas cosas que no nos dejan ser libres, porque en vos, Señor, está la libertad. Porque en esa libertad también, Padre Celestial, podemos amarte, podemos seguirte. No tenemos necesidad de que nos obligue, no tenemos necesidad de que nos obligues, Padre Celestial, a hacer las cosas, porque el amor tuyo es la base de nuestra respuesta de amor. Padre, muchísimas gracias, porque permaneces fiel a pesar de nuestras infidelidades, porque permaneces fiel, Padre Celestial, para mostrarnos que nos amás y para llevarnos a un proceso, para llevarnos a una madurez, a un crecimiento que sin duda alguna te dará gloria a vos, Padre Celestial, y nos mostrará delante de tu presencia como aquellos que decidimos seguirte, decidimos amarte, decidimos avanzar en tus caminos y decidimos seguirte. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Nos dejamos en tus manos. Bendecí nuestra semana. Padre Celestial, multiplica lo que hay en nuestras casas. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos, Padre Celestial, a mostrarnos dadores ante otros. Y ayúdanos, Padre Celestial, a poder reconocer nuestra seguridad en vos. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá.
seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes